Muy buenas noches, bienvenidos a otro jueves más de Contrapunto Político. El día de hoy platicaremos de la fase de vacunación para nuestros adultos mayores, de las políticas energéticas del presidente Andrés Manuel López Obrador y de las nuevas ciclovías en nuestro estado, particularmente en Mérida. Para esto saludo y agradezco a Héctor López Ceballos del periódico Novedades. ¿Cómo estás, abogado? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches, Tony. Buenas noches, Jorge Sánchez. ¿Cómo están? Allá en casa, espero que estén bien. Gracias, Héctor. Y como todos los jueves, al representante del partido Morena, Jorge Sánchez Reyes, politólogo. Bienvenido. ¿Qué tal, Tony? Buenas noches a la audiencia y buenas noches a Héctor. Gracias, Jorge. Y bueno, comenzamos contigo, Héctor, porque ya lo habíamos platicado aquí mismo. Se critica mucho que vamos retrasados en la vacunación a comparación de otros países, que no se han cumplido con los tiempos, que no se firmaron los acuerdos con anticipación, que en general se ha manejado muy mal tanto la pandemia como el plan de vacunación. Algunos analistas de estos, que por cierto no le gustan al presidente, aseguran que si vamos a este ritmo, en 4 años aproximadamente tardaríamos en vacunar a todo el país. ¿Qué decir al respecto, Héctor? Pues yo creo que, sí hay cosas que criticarle al gobierno federal, pero me parece que tiene puntos favorables dentro de toda esta pandemia, ¿no? La semana pasada hace 2 semanas estábamos hablando precisamente de estas inconsistencias que yo veía en la vacunación, como vacunar a los maestros cuando todavía no era momento de vacunar, o cómo se estaban distribuyendo las vacunas, pero también creo que hay que reconocer los avances que se tienen. En ese sentido, pues qué bueno que ya se empezaron por fin a vacunar a los adultos mayores, que ya estas personas de la tercera edad van a poder acudir a los centros para poder recibir la vacuna. Me parece que aquí en Yucatán ya son 3 o 4 municipios que ya se están vacunando. Claro, no deja de haber algunas dudas, algunos cuestionamientos, sobre todo de personalidades, por ejemplo, en que señalan que de repente se les toman fotos al momento de recibir la vacuna, que se les toman fotos a su cara, a su identificación oficial. Uno no se explica para qué, si se supone que ya hay un padrón. Pero qué bueno que se está avanzando. También hay que reconocer el papel de las farmacéuticas, que bueno, no se pueden comprar vacunas por más dinero que se tengan, no se pueden comprar vacunas si no están disponibles en el mercado. También hay que decir que México es uno de los países que ya está vacunando a su población, cuando la gran mayoría de las naciones del mundo todavía no ha iniciado el proceso ni siquiera de una vacuna en sus habitantes. Y yo creo que hay que ver las dos caras de la moneda. Sí, qué bueno que se está vacunando, qué bueno que los adultos mayores ya van a poder acceder a esta vacuna, esperemos que pronto sean más, pero también no hay que quitar el dedo del renglón y hay que seguir señalando lo que hay que señalarse, ¿no? Y que no se utilice con fines electorales y políticos esta vacuna por esto de las credenciales, de las fotografías, que realmente no entiendo por qué pues tiene que tener esa información, más la Secretaría de Bienestar, que no debería ni siquiera estar vacunando, no debería ser directamente la Secretaría de Salud. Correcto, Héctor. Y sobre todo que coincide con un año electoral, ¿verdad? Casualmente. Bueno, Jorge, otro de los temas que más han generado discusión en esta nueva fase de vacunación es el haber empezado en zonas rurales y no en las ciudades con más población. Estratégicamente hablando, te pregunto, ¿hubiese sido mejor comenzar con las ciudades de mayor densidad poblacional o fue acertado comenzar con los sitios más pobres, los sitios más apartados o vulnerables? La explicación, y quiero también entrar contrapunto ahí con el tema del año electoral. Adelante. O sea, eso es de lógica. ¿Cómo no se va a vacunar en estos momentos si la vacuna ya está, independientemente si hay un año electoral o no? O sea, nadie planifica o decirle, a ver, pandemia, espérate, es que viene el año electoral, no queremos incomodar a la oposición, dejemos que vayan avanzando. Bueno, ¿no? la mayoría de los medios de comunicación, Jorge, le están tirando. Sí, pero entonces no vacunamos, porque viene un año electoral y entonces que la gente siga padeciendo muchas cosas. Entonces, el presidente de la República no está pensando en un año electoral, que puede ser porque es un animal político, pero está pensando en la población. Hizo un calendario, y ojo en este dato, el calendario para la primera línea iba a terminar en marzo. Es decir, todos los hospitales donde se está atendiendo el tema de COVID, ya se terminó la atención de la vacuna a los médicos que están en la primera línea. No, originalmente era hasta febrero. Diciembre era hasta febrero, y febrero. Y se terminó en tiempo y forma el tema de
Ahora está iniciando la segunda etapa, que es el personal de salud, a los demás que trabajan, y las personas de 60 años en el país. De febrero a abril. O sea, está iniciando este proceso. Ya aquí en Yucatán llegaron las vacunas para iniciar el proceso. Obviamente la Secretaría de Bienestar tiene que intervenir porque el personal o la cantidad y la densidad, y fíjate, no están preparados en este sentido de la acumulación de la gente, de todo este tema de mantener las vacunas, y los servidores de la nación recibieron capacitación correspondiente para vacunar a las personas. Sobre el tema del padrón que decía el compañero Héctor, es un tema de formalidad. O sea, cualquier institución pública, se tiene un padrón de la ciudadanía. Entonces, lo único que estás haciendo es corroborar con su credencial de elector que es la persona, porque ahí hay algo fundamental que se llama clave de elector y CURP, que esos son datos insustituibles, y lo que se agrega es una foto para que se esté en un padrón que esté oficial del tema de COVID, de vacunación, con una persona registrada y con foto. Sabemos quién es, cómo se llama y que ya fue vacunado. O sea, son temas de lógica. Bueno, ahí quisiera agregar dos cosas. La primera es, entonces, si se trata de cotejar, como cuando uno va a votar, por ejemplo, y coteja en la lista nominal las credenciales del elector, ¿para qué se le tiene que sacar foto? A la credencial y a la persona. O sea, no sé si en la Secretaría de Bienestar hay algún banco o algún software biométrico que pueda identificar por medio de los mapas faciales y por ecuaciones si se trata de la persona. Esa es una. La dos, no se ha terminado de vacunar a los doctores de la primera línea. En alguna ocasión, si se pudiera tener, hay muchos que no tienen ni siquiera la primera dosis. Y si hay alguna ocasión, la oportunidad, yo puedo invitar personalmente a médicos de primera línea COVID que hoy no tienen, de hospitales públicos, que hoy no tienen ni siquiera la primera dosis de la vacuna y que siguen ahí arriesgando sus vidas por la población y que están desatendidos. Yo creo que es Gracias, una menor Héctor. circunstancia. O sea, lo que plantea Héctor es, algunos casos se ha dado, porque además las dosis, la primera fue en 2 etapas. Lo que está planteando Héctor no es la totalidad. Hay un cierto pequeño porcentaje que no se ha vacunado, pero en la marcha se irá en un plan de ejecución. Un operador político, un operador gubernamental no puede detener, vamos a detener todo porque necesitamos cubrir. Si tú ya llevas un avance arriba del 70% que ya se lleva, vamos a cubrir entonces el tema de avanzar en la segunda etapa. Y lo demás se irá subsanando. Así son cualquier tema de operatividad. Y concuerdo completamente, pero que el presidente entonces lo exponga de esa manera. Sí, no que salga a decir, son 100 ya todos los médicos vacunados. Quiero entrar en un tema de que es una semana o 2 de retraso y por eso, bueno, vamos a echarle la culpa, ¿no? Si tienes razón, efectivamente, pero bueno, podemos aceptar que un sector no se ha vacunado. Sí, un pequeño número que de aquí a abril estará cubierto la totalidad. Bueno, pero gracias. por cumplir también con los tiempos y la operatividad de todo, pues se está avanzando. Correcto, Es gracias. cualquier tema de operatividad. Gracias, Jorge. Bueno, nos tenemos que ir a un corte comercial, enseguida regresamos. El mundo cambia a cada instante. Hoy no solo es importante estar informado, hay que estar bien informado. En un mundo vertiginoso es importante tomar buenas decisiones. Comuniqué Informa inicia un nuevo ciclo. Nosotros ya estamos listos. Corte de cabello y auto limpio en un solo lugar, si es posible en Autolavado La Pompa 2.0. Encontrarás desde un sencillo lavado y aspirado de autos hasta el pulido de faros, hidratación de asientos, lavado de motor y el exclusivo tratamiento de ozono. Y mientras esperas, aprovecha su servicio de estética unisex para hacer de tu tiempo más agradable. No te preocupes, cuenta con todas las medidas de sanidad desde la entrada.
Visita La Pompa 2.0. Regresamos a Contrapunto Político. Nos quedamos contigo, Héctor. Platiquemos un poco de las políticas energéticas del presidente López Obrador. Pues hay que decirlo, está bueno el debate de si debe o no el gobierno apostarle a fortalecer a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad, a lo que llaman energías sucias o no renovables, el petróleo, el carbón, el gas natural. Pues como sabemos, muchas de las críticas, sobre todo del gremio intelectual, Héctor, es precisamente que este gobierno está gastando muchísimo dinero, tiempo y recursos en energías viejas, contaminantes y con muy poca visión a futuro. El argumento principal es que es una muy mala apuesta a rescatar a estas empresas del Estado mexicano, pues según el mundo está transitando ya los coches eléctricos, paneles solares, energías eólicas, hidráulicas, las energías limpias, va. La pregunta es, ¿valdrá la pena entonces esta apuesta del gobierno de López Obrador de reformar la ley de la industria eléctrica? Otros dirían el empecinamiento patriótico del presidente por mantener y fortalecer a Pemex y a la Comisión. Sí, yo creo que están haciendo las cosas a medias y en todo debe haber un equilibrio. Yo estoy totalmente de acuerdo con el gobierno en el sentido de que se debe de apostar todavía, y a lo mejor me acusan de trasnochado por esto, pero creo que se deben de apostar todavía por las energías fósiles. Creo que el petróleo es una fuente importantísima de energía con el carbón y el gas natural todavía, y se va a mantener así por los próximos 200, 300 años, ¿no? Lo ideal es que nosotros vayamos transitando hacia las energías renovables, hacia las energías limpias, ¿no? Estas como la energía eólica, la solar, la geotérmica, pero eso se necesita una transición. Claro. Tenemos el caso de lo que pasa ahorita, por ejemplo, en Texas, ¿no? De estas imágenes en el sur de Estados Unidos, donde, por ejemplo, las turbinas estas de la energía eólica, pues ahorita están congeladas y no pueden funcionar, no pueden producir electricidad, y en donde gran parte de la energía, de la misma energía limpia, utiliza también gas natural y petróleo a veces para poder continuar con su producción cuando esta no es suficiente. Yo creo que no hay que apostarle absolutamente o solamente al petróleo, y creo que es un error del gobierno de Andrés Manuel el estarle apostando solamente o poner todos los huevos en una canasta, por así decirlo. Pero tampoco podemos irnos al extremo, que es lo que planteaban algunas personalidades en la campaña pasada, en el proceso electoral pasado, y que todavía siguen planteando de ya abandonar por completo el petróleo, que porque Suiza, que porque Noruega y tal, y apostar a la energía limpia. Yo creo que hay que ser cuidadosos con eso, y a mí me parece que hay un pleito constante con Andrés Manuel, con la iniciativa privada. Más que un sentimiento nacionalista, me parece que hay un pleito, y a mí me parece que sí habría que permitir que más privados no se les entreguen los recursos naturales, pero que sí puedan participar en esta cuestión de la energía limpia, por ejemplo. Si el gobierno no va a asumir ese compromiso, que se le permita participar a los privados en la generación de energía, porque CFE está concentrado en otras cosas, y que se rompa un poco ese monopolio que tiene. Correcto, Héctor. Hay que decirlo, Jorge, quizá falte mucho para ver que un mexicano de escasos recursos pueda pagar un panel solar o un vehículo híbrido o eléctrico. Digamos, falta muchísimo para dejar de ver y usar vehículos de gasolina. La gasolina y la electricidad también la podemos vender a otras partes del mundo, ¿no? ¿Qué decir? ¿Qué decir, Tony? Que la mayoría del pueblo no tiene ni para comer hoy en su mesa. Han perdido muchísimos empleos, van a estar pensando en un carro eléctrico, que son cosas que están sucediendo en el mundo, pero como bien dice Héctor, las energías renovables se tiene que hacer una política como la está haciendo el gobierno transitoria, es decir, se irá avanzando poco a poco en esos temas, y además pensando que hoy, en este tiempo, en esta circunstancia, el tema del combustible o las energías fósiles pues son fundamentales para la operatividad, para un funcionamiento de una nación, de un planeta. El tema es que yo considero que hay políticas, no es totalmente como ahí no coincido con Héctor de que no, lo renovable, todo esto no. Se están teniendo políticas. Lo que está planteando esta ley o una nueva etapa en el gobierno de la Cuarta Transformación es que se pueda tener, que el Estado pueda tener la rectoría sobre los bienes de la nación. Fueron 36 años de saqueo de un modelo económico neoliberal
que saqueó este país y que privatizó el sector energético de nuestro país. Entregaron todas las áreas estratégicas del país y hoy se está rescatando. No es un pleito con los empresarios, con un sector de los empresarios. Lo que pasa es que un sector de los empresarios crearon riqueza al amparo del poder público. Hoy ya está a la luz pública muchos casos de corrupción y es un nido de corrupción el tema de Comisión Federal de Electricidad. Jorge, pero por ejemplo, de este mismo tema, AMLO mencionó que de los apagones, por ejemplo, lo decía Héctor, por una falla en una planta generadora en Texas, ¿realmente sucedieron estos apagones por las condiciones climatológicas de Estados Unidos? ¿O fue porque la Comisión Federal de Electricidad no quiso comprarle el gas, ya que resultaba, eso sí, 5,000% más caro? Esto es importante porque pues, es apagarle y bajarle el switch a muchas ciudades. Uh-huh. Lo oficial es lo que planteó el presidente, la especulación es otra lógica. Además, Tony, son los tiempos electorales. Cualquier situación que se cometa, errores, porque son gobiernos encabezados por seres humanos, todo lo van a llevar a la arena electoral. Ahora, sí es importante señalar y que la gente entienda que en el modelo neoliberal entregaron, vuelvo a repetir, los bienes de la nación a empresas particulares. Yo no coincido ahí con Héctor en el tema de que habría que darle a las empresas. Las empresas, su finalidad, cuando no es público, es de lucro. No vienen a hacer negocio a México para ayudar a sacar adelante a México. Vienen y se llevan el dinero a sus países. Bueno, eso es lo que cualquier empresa necesita hacer. Sí, porque es normal, es de uso de lucro, pero nosotros como nación... Tenemos que el gobierno lo permita. Tenemos que tener la rectoría sobre los bienes de la nación, sobre todo de un tema toral y estratégico para nuestro país. La palanca de desarrollo tiene que ser el sector energético para la nación. Gracias, Jorge. Héctor, rápidamente antes de irnos a un corte, ¿por qué se dice mucho en la prensa tradicional que la reforma energética que se pretende afectaría al sector privado? Ya se dijo que no se le está prohibiendo a nadie la participación, que bienvenida a cualquier empresa. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Por qué tanta negativa por parte de los medios? Se ponen más requisitos ahora en esta reforma que se plantea, se ponen más requisitos o más trabas para que se adquieran estos permisos de poder producir energía. Ahorita quien tiene el 100% o el monopolio de la producción eléctrica nacional es Comisión Federal de Electricidad y ella es quien otorga a través también de la Secretaría de Energía y otras dependencias del Estado, otorgan los permisos para que los privados puedan generar su propia electricidad. El problema es que ahorita se le están poniendo trabas o se le están poniendo condiciones a los empresarios que quieren operar esto para que o le tengan que vender preferentemente a CFE o sea más complicado que le puedan dotar el servicio a los privados. Entonces hay una serie de requisitos ahí que están de sobra en este momento y que el Estado los pone con el fin de, pues, ahora sí que acaparar todo el mercado eléctrico. Claro, el tema de la soberanía energética y la rectoría de los recursos estratégicos. Se supone que es con el fin de que no nos suban los precios. Y es constitucional. Sí, claro. El problema es que aquí hay que entender una cuestión. Todo lo que pasa en el Estado nos cuesta, ¿no? Todo lo que sucede en el Estado nos cuesta. Nada es gratis. Ni las vacunas, o sea, ni la vacunación, ni los subsidios a la gasolina, ni el eléctrico. Todo nos cuesta. ¿Y cómo nos cuesta? A través de los impuestos. Y el problema es que cuando el Estado no sube el precio de algo, por ejemplo, lo estamos pagando en nuestros impuestos. Y a mí también, además, me parece una cuestión un poco absurda o contradictoria hablar de que no se quieren que se suban los precios de la energía eléctrica o del gas y que se mantengan y por eso se controla la iniciativa privada, pero por otro lado, hoy tú vas a una gasolinera y llenas tu tanque de gas 21 pesos por litro de combustible aproximadamente, ya ni siquiera hay una diferencia entre la Magna y la Premium. Entonces, ahí dónde está. Y si nosotros analizamos de esos 21 pesos, cuando menos 10 son 4 o 5 del IEPS y los otros 6 de otros impuestos. Que a 2 años de gobierno, hoy no se ha intentado ni media reforma para tratar de bajar el precio de la gasolina, cuando fiscalmente es posible hacerlo. Ahí está, Si es una Jorge, lógica. enseguida que regresemos de un corte, nos das tu contrapunto.
Pero ponle pesos, Talón. Los García somos hombres. Estoy más fuerte yo y eso que me llevas como 6 años. ¿Vas a llorar? Es porque te gusta Diana, ¿verdad? Si quieres estar como yo, vas a tener que darle duro. Te gusta Diana, te gusta Diana, te gusta Diana. Pero a Diana le gustó yo. Regresamos a Contrapunto Político. Y Jorge, me quedé contigo, porque el presidente sostiene que cuando se termine la construcción de la refinería de Dos Bocas, se bajarán los precios de los combustibles. ¿De verdad esto podría ser posible, Jorge? ¿Y de cuánto estamos hablando? Porque igual si solo son 50 centavos o algo así, pues no sé si valió la pena todo. La construcción es un dato que siempre ha dado el presidente. En Estados Unidos, en los últimos 10 años se han construido alrededor de centenas de refinerías. En México, desde el siglo XX no se construye una refinería en nuestro país. Era necesario la construcción de una refinería para producir nuestros propios productos o los productos petrolíferos. No era una mala o una equivocación como la oposición quiere hacerlo ver. Va a salir esa refinería, se está trabajando. Aquí, y por eso cuando hablamos de los intelectuales orgánicos que tenía el régimen que está en la lona hoy, nadie dijo nada. ¿O ustedes se acuerdan cuando se construyó la mitad lo completo de la barda que se hizo en Hidalgo? Sí, con Calderón. Con Calderón, los medios de comunicación hoy ya lo olvidaron. Se ejerció el presupuesto, se gastó el presupuesto y lo único que se hizo fue una barda. Los medios de comunicación no dijeron nada. Ahora que hay una refinería, pero porque la está haciendo Andrés Manuel. Ese es el único problema. Bueno, ¿se van a bajar los precios de los combustibles, Jorge? Si baja $1, $2, hoy en términos reales la gasolina no ha subido en términos reales. ¿Por qué? Cuando estaba Peña Nieto, el último gasolinazo llegó casi a 21 y fracción en el periodo de Peña Nieto, y mensualmente iba subiendo, y al final de año, ¿te acuerdas? Sí, $1 o $2 de incremento. El tema fiscal es lo que plantea la oposición, que ellos mismos votaron. Ellos votaron el incremento del impuesto de servicios, el IEPS, grabarlo en las gasolinas. Ellos fueron los creadores. Pero Jorge, esta es una nueva administración, ¿no? Sí, era claro. más fácil quitar el IEPS. No es tan fácil, Tony. No es un asunto de blanco y negro. No es un asunto de cuando el tema de recaudación y está ahí, el gobierno de México se encontró que ese impuesto era un impuesto total para la recaudación en este país. Lo que hay que cuando hacer, estaban en oposición y lo criticaron, estaba mal, pero ya luego llegaron al poder y ya es un impuesto importante y toral. Entonces, ¿por qué se impuso? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Por qué se impuso el impuesto? Bueno. Sí, porque estuvo mal, porque la oposición, como dijeron, pero yo no soy oposición. Sí. O sea, yo estuve en contra de la reforma energética, y hoy le pregunto al gobierno de México por qué no se mete al tema fiscal para tratar de bajar el precio de los combustibles. Porque no es blanco y negro. No es blanco y negro, pero no ha la hecho política- nada. O la sea, el política- gobierno de Andrés Manuel lo que está apostando es a la Héctor, refinería al 100%. Bueno, pero Héctor. es verdad que no dijo Andrés Manuel que iban a quitar el IEPS. Simplemente, siempre dijo que iban a Vamos hacer a bajar una los refinería costos. y que después Claro. de que se termine se iban a Sí, bajar pero los la precios. política Totalmente. y Héctor, no es maniqueo. O sea, entras a gobernar y te estás dando claro. cuenta de lo que está pasando dentro del sector energético del país, sobre todo en temas Entonces podemos de refinería. decir que, por ejemplo, en el 2006 y en el Andrés 2012, Manuel, que Andrés Manuel ahí planteó es que ahí- bajar el precio de las gasolinas, era un ignorante de lo que pasaba en la Te administración equivocas pública. en ese tema, porque lo que planteó el presidente es bajar los costos de la gasolina. ¿Cómo? Lo iba a resolver el Estado. Planteó él que al construirse la refinería y quedar lista la refinería con los insumos, con todo, la gasolina bajaría el costo en el país. Bueno. Hay que tener confianza en este gobierno. No se ha terminado, lleva 2 años. Yo creo que nada más para modo de terminar, hay que distinguir esto de términos reales y la realidad en la que vive el gobierno Sí, y en la porque que se vive la confunde. ciudadanía. Porque si tú vas con un ciudadano que utiliza su vehículo todos los días y le preguntas, ¿ya aumentó el precio de la gasolina? Te va a decir que sí. A él no le interesa
A él no le interesa, al ciudadano común y corriente que carga gasolina todos los días, no le interesa si es en términos reales, si es inflación, si es porque el peso se devaluó, si es por el impuesto. De hecho, él lo que está viendo pero, ¿sabes es algo? que subió el precio de la gasolina. Lo que sí, y coincido, y lo tienen claro. Ayer yo estaba cargando mi tanque de gasolina en una gasolinera y la gente que estaba ahí, porque me bajé, lo tienen claro. Tienen muy claro que el régimen de oprobio y privilegios en este país, que gobernó, que tiene dos caras, se llama PRIAM, es el creador de la desgracia que hoy estamos viviendo y tiene muy claro que el costo de la gasolina no ha subido. Y 2 años después, la transformación que de repente llegó Andrés Manuel, se puso la Habana presidencial y se acabó todo. No, ya está. Hoy, 2 años después, ni siquiera se vislumbra que mira, va a bajar. Héctor, te pongo un ejemplo para que más o menos lo entiendas lo que quiero expresarte. Héctor escribe en el periódico Novedades. Cuando hizo su primera columna, no es la misma columna que la que hoy escribe, porque ha ido con el tiempo aprendiendo a adecuarla, a engranarla mejor. Es lo mismo, pero entonces 2 años de gobierno, es 2 años de gobierno de fueron 36 años de saqueo. O sea, Gracias, Jorge. Entonces, el tema de Héctor, de escribir una columna, va a ir mejorando sus columnas con el paso del No más tiempo. que cuando yo escribía, veo mi primera columna y digo, chispas, ¿cómo pude escribir esto? Pero no lo decías públicamente. De veras que no, lo has digo dicho públicamente. no. Dice, chicas, es ¿cómo la puedes primera escribir vez. esto? Héctor acaba de decir que coincide con Andrés Manuel López Obrador. Eso es muy bueno. En menos de lo que tiene el gobierno federal, yo reconozco lo que Andrés Manuel no va a hacer, ni siquiera cuando termine su sexenio. Es que la argumentación de Héctor, estoy de acuerdo o sea, lo que dice Héctor es lo que dice la derecha. O sea, por eso le digo, él dice, yo no milito en la derecha, pero argumenta como la derecha. Estoy en la derecha. O sea, él dice, lo del tema del fiscal. Aquí públicamente digo, Lo del fiscal. Todos esos de izquierda, de Morena, que se dicen de izquierda y tal, habría que ver. No es, ya ahí te lo Porque tomas yo sí Yo la creo que derecha. ya eso es otro tema y yo creo que para otro programa lo dejamos. Porque desglosa Así como el tema también fiscal. El tema de desglosa el tema fiscal y es lo que dice la derecha. El tema de Andrés, cuando ellos lo impusieron. O sea, Gracias, Jorge. que la El tema de las lógica ciclovías no que nos entra. quedamos pendientes de tocar, estas nuevas 77 kilómetros de ciclovía. Pero bueno, será para otro programa, para otra ocasión. Muchas gracias, Héctor. Muchas gracias, Jorge. Y como siempre, sobre todo, muchísimas gracias a usted por el favor de su atención. Somos Contrapunto Político. Pase muy buenas noches. We'll be right back.